Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 7 de la mañana en punto en Colombia, 7 de la mañana en el este de los Estados Unidos. Gracias por estar en sintonía esta mañana. Tenemos una agenda llena de noticias y, como siempre, les pido media hora de su tiempo. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Vamos a arrancar con la noticia. La noticia del momento es esta imagen. La revista Cambio a esta hora está publicando su más reciente encuesta política en Colombia, gente que acaba de hacer con el Centro Nacional de Consultoría, la revista Cambio. La revista Cambio muestra en el primer lugar de la encuesta a Juan Manuel Galán con el 10.7%, a Claudia López con el 8.6%, Sergio Fajardo con el 8.2%, Germán Vargas Lleras con el 8.1%, Vicky Dávila con el 7.5%, Miguel Uribe Turbay con el 6.7%, María José Pizarro 5.4%, María Fernanda Cabal 4.5%, Gustavo Bolívar 4.3%, Francia Márquez con el 3%, Luis Gilberto Murillo 2.2%, Daniel Quintero 1.7% y Susana Muhammad con el 1%. Repito, porque esto es muy importante, esta es la primera medición que se realiza después del anuncio de Vicky Dávila. Sin embargo, no está Vicky Dávila, me imagino, en este conteo respondida por las personas que respondieron las encuestas como una candidata firme, que ya lo es en el anuncio que les hicimos ayer por la mañana. Entonces, como lo ven en pantalla, en el primer lugar, Juan Manuel Galán, segundo, Claudia López, tercero, Sergio Fajardo, cuarto, Germán Vargas Lleras, quinto, Vicky Dávila con el 7.5%. Si usted se pone a pensar, el candidato de la derecha, la lucha por el candidato de la derecha, está primero Germán Vargas Lleras, segundo, Vicky Dávila, tercero, Miguel Uribe y cuarto, María Fernanda Cabal. Y lo que muestra esta encuesta, que revela la revista Cambio, esta es una encuesta de la revista Cambio, muestra primero a Juan Manuel Galán, el centro, Claudia López, centro izquierda, ya es más cercana a Gustavo Petro, siempre lo ha sido, así fue en las elecciones pasadas, Claudia López y Sergio Fajardo, muy interesante en el tercer lugar, una persona que ha luchado varias veces por la presidencia de Colombia, está en el tercer lugar. Esa es la noticia del día, la encuesta que revela a esta hora la revista Cambio. La segunda encuesta, la segunda noticia importante del día, 7-2, está relacionada con un trino del presidente Gustavo Petro, que muestra en las últimas imágenes una casa supuestamente en Unguía, en Chocó, y dice que esas son las casas que él está construyendo en Unguía, en Chocó. Pues ustedes, los televidentes, los internautas, rápidamente, rápidos y furiosos como suelen ser ustedes, se dieron cuenta que eran imágenes de un Airbnb. Presidente Gustavo Petro trinando fake news, diciendo que esas son las construcciones que él hace en el Chocó. Pues rápidamente ven ustedes esta imagen de uno de los internautas, dice, señor, esas fotografías son falsas, esas fotos son de un Airbnb que no están en Colombia. Gustavo Petro trinando otra vez fotografías que no corresponden a la realidad. Ya lo vimos en el pasado, él mostrando una estación de metro supuestamente que se iba a construir y mentira, era una estación en Moscú. No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro comete un error o dice una mentira en redes sociales. 7-3, vamos a la entrevista. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. 7 de la mañana, 4 minutos. Vamos a hablar con una de las mentes más prodigiosas de América Latina, de las últimas décadas. Un hombre
que escribe, que habla, que conoce, que tiene muchísima visión nacional e internacional y que muchos dicen es parte del cerebro de Javier Milei, quien en las últimas horas estuvo en Mar-a-Lago, en la Florida, con Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Milei en las últimas horas. Hay una mayoría silenciosa, o más bien silenciada, que ha comenzado a hacerse escuchar. A pesar de los enemigos de la libertad, se aferran al poder haciendo uso y abuso de la propaganda, la tergiversación y la censura. Y es por eso que quiero agradecer muy particularmente al gran Elon. Y sí, ¿quiere ver qué dice Javier Milei sobre nuestro invitado? Veamos. Quiero citar a Axel Kaiser porque digamos, también fue de gran inspiración. Axel tiene un libro maravilloso que se llama La fatal ignorancia. Estaba con el camino de servidumbre y que parafrasea al último libro que publicó Hayek, que era la fatal arrogancia. Y lo interesante es que él cuenta el caso de Chile y empieza a decir, el modelo chileno se va a caer. Y el punto es, ¿cómo se va a caer el modelo chileno con los resultados que estaba generando? Era imposible. Una economía que no tenía inflación, que venía creciendo al 6% per cápita, digamos, había sacado una cantidad enorme de gente de la pobreza, estaban viviendo algo que era verdaderamente un milagro, estaban cerca de... Saludamos a Axel Kaiser. Axel, es un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, encantado de estar contigo. Gracias por darnos unos minutos. Quiero que me des primero tu impresión de que sea Milei el que esté como primer presidente con el cual se ve persona a persona Donald Trump. ¿Qué te dice esto? Yo creo que es muy simbólico porque la revolución institucional y ideológica, si tú quieres, o filosófica más relevante que está ocurriendo en Occidente es en Argentina. Y Argentina es un país importante, no es un país pequeño de América Latina, está en la retina de todo el planeta por básicamente lo que representa, ¿no? No solo por su jugador de fútbol y las cosas que conocemos todos, sino por la envergadura geográfica, por bueno, su poder cultural y muchos otros temas. Y a mí me da la impresión de que lo de Milei fue tan sorpresivo para el planeta completo y él ha logrado establecer un liderazgo no solo nacional, sino que global en términos filosóficos, porque la importancia de lo que está ocurriendo en Argentina obviamente no es desde el punto de vista militar o desde el punto de vista ni del PBI, porque Argentina no es un país que se puede comparar, por lo menos todavía, con países desarrollados, como Japón, Alemania, Estados Unidos, pero sí desde el punto de vista, insisto, de las ideas. Y me parece que Trump manda una señal con eso, ¿no? Que él quiere hacer en Estados Unidos algo similar a lo que está haciendo Milei, que Milei pasó la motosierra, como él mismo afirmó, y está haciendo reformas estructurales que yo digo, y lo he visto en persona, vengo llegando de Buenos Aires ayer, van a cambiar ese país por mucho tiempo, pienso yo, porque la base que hay detrás de lo que está haciendo Milei es una revolución cultural en la mentalidad de los argentinos. Y esa la hicimos, ahí jugué yo un rol también, en los 10 años previos. Ahora, no sé si Donald Trump va a poder aplicar los recortes de gasto público que necesita Estados Unidos para equilibrar el presupuesto. Eso no lo sé. Axel, explícanos un poco qué es esto de la revolución cultural, porque evidentemente hay un marco teórico detrás de lo que pasó en Chile, detrás de lo que está pasando en Argentina y eventualmente de lo que está pasando en Estados Unidos, del cual tú has estudiado y has analizado mucho. ¿Qué es esta revolución cultural? ¿Qué hay debajo de todo esto? ¿Cuál es el cimiento? Sí, yo he dedicado mi vida profesional, después de que dejé de ejercer como abogado, ¿no? Y me dediqué al tema académico y a los estudios posteriores, a entender qué es lo que permite que se realicen transformaciones institucionales y sociales que hacen que los países avancen o bien que lo llevan a fracasar, ¿no? Y el marco teórico, para resumirlo, es más complejo, pero en términos sencillos es que el conjunto de ideas, el sentido de lo justo
que predomina en una población y que se define a partir del discurso establecido por élites intelectuales, políticas, por los profesores en las escuelas, por la música, por la cultura, y así sucesivamente, ese conjunto de ideas que permea hacia abajo en la población es lo que crea o no el capital político para que tú puedas hacer una transformación sustancial en tus instituciones de manera tal de que el país salga adelante, porque la gente ya no es que está eligiéndote para que administres un cierto modelo, sino que te está eligiendo para que tú reemplaces un determinado modelo, de acuerdo a los valores que ellos ya tienen. Claro. Entonces tú tienes que hacer esa revolución institucional una vez que hiciste la revolución cultural, si no, no te funciona. Ahora, lo que es cierto es que esto es algo reactivo, porque lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora, es que todas esas instituciones que tú nombras, la cultura, los medios de comunicación, la academia, hoy por hoy, tienen un pensamiento, un lineamiento de centro izquierda. Sí, de centro izquierda, yo diría la academia más bien de izquierda radical, pero lo que ocurre es que la transformación cultural, a lo que voy con transformación cultural, es básicamente a la forma en que la gente entiende el mundo, entiende su rol en sociedad y entiende además el rol del Estado en la sociedad, ¿no? Y qué es lo justo y qué es lo injusto en esa materia. Si tú crees que de cada necesidad surge un derecho, como decía Perón, y el Estado tiene que financiar de todo, bueno, terminas como terminó Argentina. Y lo que nosotros estamos revirtiendo es precisamente esa mentalidad parasítica, ¿no? Entonces, y después vienen los cambios institucionales, que yo me refiero más a los cambios legales, ¿no? A cerrar el ministerio, a reducir impuestos, a eliminar regulaciones, que es lo que te termina creando los incentivos para que el país florezca. El país, si no, de lo contrario, el país se encuentra asfixiado y no puedes sacarlo adelante. Entonces, si tú no trabajas eso a través de las ideas, y nosotros utilizamos fuertemente redes sociales, sin TikTok, sin X, sin YouTube, sin Instagram, no podríamos haber logrado lo que estamos haciendo en Argentina, y Javier Milei no creo que hubiera salido elegido presidente. Lo mismo ahora si tú ves Donald Trump, tuvo mucho éxito en parte gracias al apoyo de plataformas completamente alternativas que están en redes sociales, no del New York Times o del Washington Post y cosas de ese estilo. De hecho, se ha hecho mucho la lectura de que la Sí. elección Trump y el tsunami republicano de alguna manera es un golpe muy duro para los medios mainstream establecidos, como que ya no son lo que eran antes. Ya mucha gente nos informa a través de ahí. Y eso permite que podamos hacer una revolución, una contrarrevolución a la revolución que están haciendo ellos de izquierda, una contrarrevolución conservadora libertaria, ¿no? Donde estamos llegando a muchísima gente que además está viendo los resultados desastrosos de gobiernos que son de izquierda, woke, o de centro izquierda, estatista, Sí. y buscan una alternativa. Vivek Ramaswamy, uno de los líderes más Sí. jóvenes del Partido Republicano, dijo durante esta campaña que realmente lo revolucionario, y creo que lo dijo en años anteriores también, incluso recién graduado de la universidad, que lo realmente revolucionario en esta época es ir en contra de esa revolución de los 60 y de los 50, es ser conservador, es buscar eficiencias en el Estado, es luchar por la libre empresa. Eso es realmente lo revolucionario. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Absolutamente, porque si tú piensas bien, la historia de la humanidad es la historia de la opresión, de la tiranía, del control por parte de la autoridad, ¿no? El control sobre la vida de los ciudadanos. El libre emprendimiento, el libre mercado, el capitalismo y los derechos individuales garantizados por la igualdad ante la ley son la super excepción. Entonces, en realidad, los revolucionarios somos los libertarios. Siempre hemos sido los que queremos libertad, los que desafiamos el status quo, los que estamos en contra del establishment. ¿Y qué ocurre? Que la pulsión por volver a formas de absolutismo, a formas de control sobre la vida de los ciudadanos, es muy grande, muy fuerte. Y entonces ahí es cuando la izquierda hace la contrarrevolución. Cuando tú realmente examinas de qué se trató el socialismo lo que intentó en el siglo XX y antes fue restablecer el absolutismo, solo que un absolutismo mucho más totalitario y sin toda la belleza que crearon los monarcas absolutistas, ¿no? En términos de construcción arquitectónica y todo eso. Pero se trató de volver a establecer un control absoluto sobre la vida de las personas. Y el Estado, este benefactor que tenemos, intervencionista, diría Mises, en realidad es una forma
es despotismo suave, soft despotism, así lo llamaba Tocqueville, Ajá. en que en lugar de aplastarte con un puño de hierro como lo hacían los regímenes anteriores, te termina poniendo tantas cadenas y tantas trabas alrededor tuyo que ya casi no te deja ni moverte, pero tú tienes la sensación de que fueras libre. Te pueden decir, no, si todavía eres libre, porque... Pero cada vez que quieres hacer algo, tienes 500 regulaciones, tienes 500 impuestos, entonces te lo hacen imposible. Y por lo tanto estoy de acuerdo con Vivek en eso, y yo lo vengo diciendo. Nosotros somos los revolucionarios, los que queremos restablecer la libertad individual, y ahora somos los contrarrevolucionarios. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Eso que describes cuando te pongo atención suena mucho también a la implosión de las democracias que describen varios autores como en libros cómo destruir la democracia, cómo las democracias mueren desde adentro. Y eso son cosas que ha hecho, por ejemplo, eh, en Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela, lo que hizo Chávez, lo que hizo Maduro y lo que está haciendo en Colombia Gustavo Petro. ¿Tú estás de acuerdo que ese es el tipo de accionar de personajes como Gustavo Petro? Absolutamente. Mira, acá hay un tema, Luis Carlos, que es muy importante. La democracia, para nosotros, los liberales clásicos, los que creemos los ideales para el fundador de Estados Unidos y cosas así, no es un fin en sí mismo, es un medio. La democracia tiene la función, ¿cierto?, de favorecer la libertad en la medida en que permite cambiar a los gobernantes de turno con cierta paz social, y eso te también hace posible sacarte a potenciales autócratas de encima. Pero la democracia se puede terminar utilizando para construir dictaduras. El primer ejemplo fue Adolf Hitler, ¿cierto?, que llega democráticamente el año 33 al poder en Alemania, y que utiliza todas las instituciones democráticas constitucionales para terminar consolidando una dictadura totalitaria espantosa. Y en América Latina lo intentó hacer Salvador Allende, armó una semidictadura en sus 1000 días. Después lo tienes tú con el socialismo del siglo XXI. Rafael Correa se habría quedado dictador, lo hizo Chávez, lo hizo Ortega, lo quería hacer Evo Morales, y las Fuerzas Armadas finalmente lo corrieron. Cada uno, en distinto grado y a su forma, ha intentado usar la fachada de la democracia para establecer un control cada vez más también total sobre la vida del ciudadano. Y Gustavo Petro es parte de esa tradición de dictadorzuelos totalitarios, que si tuvieran la oportunidad de consolidar el poder absolutamente subhumano, no lo harían. Es cosa de ver lo que él ha apoyado a Maduro para entenderlo. Y siempre está entonces el peligro de que ellos quieran clausurar la democracia como posibilidad de votarlos para que salgan, digamos, Sí, ¿no? sí. Y eso es uno de los desafíos que enfrentamos en América Latina. Y en esos casos, cuando se consolidan en el poder y tú ya no lo puedes sacar por la vía electoral, se justifica un golpe de Estado, absolutamente. Yo no tengo ninguna duda al respecto, y no soy un demócrata idiota, digamos, ¿no? De esos que dicen, no, es que si la democracia quiere elegir a Hitler y Hitler quiere quedar en el poder porque el pueblo quiere, entonces hay que tenerlo ahí. No se justifica en ese caso. Yo creo que cuando se empieza a generar en tiranía, y este es un principio fundamental del liberalismo clásico, está en John Locke, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, tú tienes el derecho a rebelarte armadamente contra el tirano y lo puedes sacar. Y efectivamente está en parte de la Constitución de los Estados Unidos y es una de las justificaciones de las enmiendas constitucionales que permiten el porte de armas en la Unión Americana y es para derribar al tirano. Mira, tus libros son maravillosos. El engaño populista, El economista callejero, El odio a los ricos. Yo cuando vi El odio a los ricos me encantó. Y además que tiene una portada maravillosa. Es un marrano fumando puro. Em, ¿Por qué la gente odia a los ricos, Axel? Por dos razones. Yo te diría una, porque existe una ignorancia generalizada en materia de economía, ¿no? Que no es solo de las clases medias, de la gente tal vez con menos recursos, sino que fundamentalmente de la élite. Es muy difícil encontrar un profesor universitario que entienda de economía. O sea, no tiene ni idea. Un historiador que sepa de economía, un filósofo que sepa de economía, un periodista que sepa de economía, un artista que sepa de economía, un deportista que sepa de economía. No tienen ni idea de los principios más elementales. Entonces, ¿qué ocurre? Como no saben nada, son unos analfabetos completos en materia económica,
Se compran cualquier discurso absurdo demagógico que cuentan los petros de este planeta, ¿eh? O los mismos demagogos ideólogos que están en las universidades y en otros lados. Esa es una de las razones, ¿no? Cuando tú entiendes economía, sabes que el empresario es un benefactor social y que gracias a ello nosotros no estamos muriéndonos todos de hambre. Punto uno. Y el punto dos es por envidia. O sea, si el ser humano es ante todo una especie que envidia. ¿Por qué? Porque nos comparamos permanentemente con el resto. Somos seres gregarios y tendemos a compararnos. Y el problema, esto lo decía Ludwig von Mises en su libro La mentalidad anticapitalista, es que en una sociedad estamental, digamos, donde tú ya no tienes movilidad, pensemos en el feudalismo, pensemos en el absolutismo, tú naces, ¿cierto?, en una cierta clase, eres campesino, tus hijos van a ser campesinos, tus nietos van a ser campesinos, nunca vas a llegar a subir de clase social y vas a convertirte en duque o a convertirte en varón o algo así. No, porque es heredado, no hay nada que hacer ahí. Eso no genera tanta frustración y tanto resentimiento. Este es un punto muy importante, como cuando tú tienes una sociedad de movilidad social, porque de pronto, en el capitalismo, donde todo depende de tu talento, y tú ves que tu cuñado, ¿no es cierto?, se hizo rico, pero tú no, y tu entorno te empieza a decir, y tu señora, este es un ejemplo que pone Formice, te saca en cara que mira cómo lo está haciendo él y tú no. Y así sucesivamente, la envidia, el resentimiento, termina por profundizar y por agudizar mucho más, porque tú tienes confrontaciones diarias de casos de éxito. Entonces, tú tienes que simplemente aceptar la realidad de que eres un fracasado. Y como eso no es algo psicológicamente atractivo, lo que ocurre es que terminas por decir, no, bueno, el sistema capitalista o neoliberal, que es la etiqueta que nos gusta, es el problema, y están los ricos, que la plata que tienen es porque se la robaron, es porque explotan los trabajadores, y es porque son malas personas, y es porque abusan, etcétera, etcétera. Entonces se descarga toda esa rabia contra los ricos, y tú tienes de politics of envy, o sea, los políticos hacen mucho esto, de atacar a los ricos para conseguir votos, es decir, a ellos les vamos a sacar para que ustedes tengan más. Es algo muy antropológico. Claro. ¿Cómo hace Milei para resumir lo que acabas de decir y volverlo una acción política? Porque lo que hace Milei para mí es sorprendente en el sentido de que le dice a los argentinos, oigan, esto está lleno de ineficiencias, esto está lleno de gente que trabaja para el gobierno, que roba, que son mentirosos, que son chorros. Vamos a sufrir gigantescamente acá en un proceso económico que nos lleve en el mediano plazo a un mejor puerto. Pero ese interín, ese sapo, esa caca que se tiene que comer Argentina durante ese tiempo, se la vende y los argentinos la aceptan. ¿Cómo se hace para vender ese proceso de transformación que es duro, pero necesario? Yo creo que tienes que tener mucho carisma, mucha claridad de ideas, mucho coraje de decir la verdad. Y por otro lado, Milei lo venía diciendo desde hace muchos años, no nos olvidemos. Esto es algo que no es que él fue elegido y de pronto lo dijo. Desde que él comienza en medios de comunicación, él va anticipando y prediciendo todo lo que va a ir ocurriendo en materia económica en Argentina y el desastre en el que van a terminar y qué es lo que hay que hacer. Entonces, a él lo eligen con un mandato muy claro y en la revolución cultural que hicimos, y digo de nuevo porque yo jugué un rol en eso, la verdad es que logramos cambiar la mentalidad de mucha gente y sobre todo de la gente joven. Acuérdate que Milei saca casi el 70% de los votos entre la gente de 16 a 24 años. Por eso hablaba yo de las redes sociales, lo importante que es. Y entonces Milei es el revolucionario. Milei es el Mick Jagger del liberalismo. Milei le puso rock, Milei le puso épica, Milei le puso un horizonte de transformación utópica incluso, porque Argentina fue uno de los países más grandiosos del planeta en el siglo XIX y principio del XX, y lo dejó de ser por esta mentalidad parasítica colectivista. Y lo ayuda, por supuesto, que la gente tampoco es que la estaba pasando bien, estaba en una muy mala situación, ¿no? Lo que pasa es que en el ajuste te dice, mira, va a ser un poco peor, ¿no? Pero después vamos a salir adelante y él ofrece eso. Y lo otro que es muy importante, logra canalizar la frustración y el descontento social hacia esa casta, que vendrían siendo lo que siempre hacen los socialistas, que le echan la culpa a los ricos, pero que son ricos en condiciones de mercado y no han abusado a nadie en general, salvo excepciones. Bueno, él sí muestra la casta, ¿no? Que están parasitando todo lo demás y que están viviendo como reyes mientras más del 50% de la población argentina vivía en la pobreza. Entonces, eso es muy importante políticamente, lograr canalizar esa frustración, esa rabia hacia el grupo que realmente es responsable de que el país esté destrozado. Y eso lo logró Javier Milei y lo sigue logrando.
Castas que son principalmente las castas políticas que existen en nuestros países, que se han comido en nuestros países durante décadas, los han destruido, los tienen en la miseria. Son los reyesuelos que están año tras año, elección tras elección, poniendo a su gente para quedarse con todo lo nuestro. Axel, quiero preguntarte brevemente, ¿qué piensas de Colombia? ¿Colombia para dónde va de lo que estás viendo? Yo pienso que Colombia tomó una decisión semi-suicida cuando eligió a Gustavo Petro. Lo dijimos, lo anticipamos, lo advertimos incluso estando allá. En 2016, cuando estuve en Colombia, les dije, ustedes van a terminar eligiendo a Gustavo Petro. Mira, una de las predicciones acertadas que he tenido, dado el marco teórico en el que yo he profundizado muchísimo y que me permitió predecir que iba a ganar Milei, me permitió predecir que Chile iba a destruir su sistema económico, me permitió predecir que iba a ganar Gustavo Petro y me permitió también ganar varias apuestas en el caso de Trump, es que, bueno, en ese marco teórico se notaba en Colombia la ausencia de un programa de hegemonía cultural por parte de quienes quieren defender la institucionalidad y las libertades. Lo que había era una cosa muy política, de que bueno, acá nunca salió un marxista extremo elegido, entonces eso no va a pasar, y existía una confianza en los empresarios más importantes de que ellos, financiando determinadas campañas, ¿no es cierto?, iban a lograr evitar que un Petro saliera elegido presidente. No funciona así, no es como funcionan las sociedades. Los empresarios, por eso mi libro La fatal ignorancia, el que habla Milei, tienden a ser personas muy eficientes en producir riqueza y en sacar países adelante cuando los dejan, pero tremendamente ignorantes y analfabetos en entender las dimensiones más fundamentales de cómo funcionamos los seres humanos y cómo operan las sociedades, ¿no?, y las lógicas políticas. Y además, durante muchos años acostumbrados a que cuando ellos financian partidos y todo lo demás hay un consenso que no va a cambiar, bueno, y ahí tienen a Gustavo Petro. Entonces, para mí, la gran lección, y esto es importante decirlo, de lo que ha ocurrido en Colombia, es que si no dan la batalla cultural les va a pasar lo mismo que nos pasó en Chile. No es que Petro se va a ir en 2 años más y no va a volver después o no va a volver alguien igual o peor. Van a tener a alguien igual o peor. Nosotros tuvimos a Michelle Bachelet 2, ¿cierto?, que arruinó el país, y después nos vino este charlatán con este grupo de delincuentes que nos está gobernando hoy, que es Gabriel Boric, con el Partido Comunista alineado con Nicolás Maduro y todo lo demás, y es Chile, que es un país, se supone, que era el más serio de la región. Y ha sido una catástrofe completa, al punto que hay mucha gente razonable que ha planteado sacar a Boric a través de una acusación constitucional, que yo creo que es lo que deberíamos hacer, pero no va a pasar. Entonces, para mí, la gran lección es que tiene que haber una revolución cultural en Colombia como la que estamos haciendo en Argentina, como la que estamos haciendo en Chile, para que acá venga un cambio en un par de años más y que yo creo que va a venir, y así lo que se está viendo también en Estados Unidos. Así que esa es mi conclusión y espero que se respeten las reglas de la democracia. Yo creo que va a pasar, sí, de todas maneras. Y Petro, obviamente la izquierda no va a salir reelegida, la izquierda de Petro. Axel, es un placer haberte tenido aquí en el programa. Por favor, sigan a Axel. Sus libros son fantásticos. Leerlo, escucharlo, es aprender de economía, es aprender de la sociedad y es aprender de los errores que han cometido otros países para que Colombia no los siga cometiendo. Axel, te agradezco mucho por tu tiempo. Eres muy amable, muy gentil. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Gracias. Abrazo. 728. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. El editorial. Las últimas horas para el periodismo colombiano no han sido buenas. Realmente es muy triste ver cómo después de 33 años, el noticiero más longevo en la historia de Colombia, CMI, cierre sus puertas. Esto ocurrió anoche en uno de los noticieros más queridos de los colombianos.
Bueno, llegó el momento de decir hasta aquí CMI la noticia. Terminan así 33 años. Yamid Amad, uno de los titanes de los medios de comunicación en Colombia y en América Latina, tiene que cerrar las puertas de su noticiero. Finalmente lo que ocurre, y dicho por sus propios empleados, es que ellos tienen el carro, pero la autopista se acabó. Y realmente la autopista se acaba por la manera en que está evolucionando o están evolucionando los medios de comunicación en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Que yo esté aquí haciendo esto de esta manera es testimonio de cómo es la evolución de los medios de comunicación en el mundo. Cuando es facilísimo tener esta posibilidad de comunicarnos tan de cerca, ustedes y yo, las grandes instituciones mediáticas tienen dificultades para sobrevivir. Y en Colombia, desafortunadamente, hay un double whammy, ¿no? Un tsunami doble de unas proporciones gigantescas. Primero, el gobierno de Gustavo Petro, que destruye económicamente la nación y que hace que las empresas no tengan capital disponible para seguir pagando publicidad de la manera en que la pagan. Y cuando empiezan a bajar los ingresos de publicidad, pues las grandes corporaciones tienen que empezar a hacer recortes y recortes y recortes. Algunas tienen la posibilidad económica de sobrevivir, otras no. El cierre de CMI también es causa o conclusión de este gobierno nefasto que tenemos en Colombia, que es un gobierno que acaba económicamente la nación. Y también los gobiernos tradicionalmente dan millones de pesos, de dólares, a las empresas en sus pautas publicitarias. Este gobierno no lo hace, porque este gobierno también está quebrado. Este gobierno no solamente lo quebró a usted, señor, señora, sino que se quebró a él mismo porque no tiene plata del recaudo de impuestos. ¿Y cómo va a recaudar impuestos si quebró a la gente? Pues, como decía Axel, lo que pasa es que hay mucho estúpido que no conoce de economía y que maneja los países y por lo tanto termina haciendo lo que está haciendo Gustavo Petro. Estas fueron las palabras de Yamid Amad en su redacción en las últimas horas. Hoy termina para muchos, entre ustedes y nosotros, un vínculo que durante 33 años hemos tenido. En este tiempo servimos con amor, con pasión, con honestidad y con pulcritud. Para despedirnos, hacemos nuestra la siguiente frase de Confucio, el gran pensador chino de 500 años antes de Cristo. Haz siempre un trabajo que te guste y que nunca tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Haz 732. El gran Yamid Amad, profesor de muchos y maestro de muchos directores de medios en Colombia. Estoy seguro que este va a ser un paréntesis en la carrera de Yamid, un hombre extraordinario, un gran trabajador, un titán. Tal vez una de las cosas que más admiro de Yamid es su capacidad de adaptación a la tecnología. Y me funciona, y hablo de manera personal porque este es un medio personal, me funciona mucho a mí como ejemplo. Yamid tomó las ondas hertzianas de la radio y las convirtió en unas ondas dinámicas, explosivas, de ráfagas noticiosas, cuando hizo su primer 6 AM, 9 AM. Y así lo convirtió en una institución periodística. Luego, cuando abrieron los canales de televisión, por allá en 1998, en su preludio, en los años anteriores, en la concepción de todo esto, Yamid sale con su noticiero, con CMI, ese que lanzó en 1992 y que ahora, 33 años después, cierra. Lo lanza bajo el convencimiento de que había otra manera de hacer noticias, en un set que parecía una nave espacial, que incluso Ernesto Samper en su momento le dice en una entrevista, presidente entonces, no de los mejores que hemos tenido, pero sí en una frase excepcional, le dice, bueno, si de aquí no sale un noticiero bueno, por lo menos es un gran set para hacer la reconstrucción de la Guerra de las Galaxias, y tenía razón.
algo revolucionario para su momento. Luego Yamid hace parte del lanzamiento de Caracol Noticias como canal privado, haciéndolo de una manera exitosa también y durante mucho tiempo número 1. Luego hace Radionet, una cadena de radio 24 horas de noticias. Algo loco, totalmente salido de los cabellos para enfrentarse a los titanes RCN y Caracol, pero él lo hace y monta su cadena, que es Radionet. Y después también en su lucha monta CMI en Canal 1. Y hoy se despide. No me queda ninguna duda que Yamid y toda la gente que trabaja en CMI van a encontrar una manera mejor, más amplia, más rápida de poderse comunicar y poder seguir siendo la noticia. A él, mi cariño, mi respeto y admiración. Y para todos los comunicadores y para todos los periodistas, nos tenemos que acomodar y encontrar nuevas maneras de hacer lo que hacemos y lo que queremos. Pero lo más importante, y sobre todo en este caso, el de poder seguir construyendo nación, desde donde sea. Y esa es mi misión, construir nación a través de los medios de comunicación. A ustedes gracias por su sintonía, Dios los bendiga y como decimos siempre, todo va a estar bien. Si les gustó este programa, cuéntenle a su familia, a sus amigos, que aquí estamos todos los días desde las 7 de la mañana, trabajando fuerte para ustedes. Pasen un buen fin de semana. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez.